Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva conferencia del Instituto Juan de Mariana. En este caso, pues tenemos a un ponente que nos viene a hablar sobre Bitcoin, que ya vino hace 2 años, Dos o tres, 2 o 3 años, a hablar sobre Bitcoin cuando pues esta nueva divisa estaba en un momento más inicial y menos quizá consolidado. Copaba todos los titulares de prensa en aquel momento y de hecho es una de las conferencias más vistas en YouTube del Instituto Juan de Mariana. Con lo cual, pues estamos muy contentos de volver a tener a Félix Moreno en el instituto para que nos vuelva a hablar sobre Bitcoin. Simplemente antes de empezar, bueno, ya habréis visto muy probablemente que el día 9 de marzo organizamos junto con la Fundación Rafael del Pino el Free Market Roadshow. Es una tarde de debate en el auditorio de la Fundación, es un auditorio enorme donde por tanto esperamos poder congregar a una gran cantidad de liberales y no liberales que acudan a esta jornada, a esta tarde de conferencias en torno a las ideas de la libertad. Básicamente va a haber 3 bloques, uno dedicado a cómo la desigualdad está justificando o está sirviendo de base para justificar incrementos muy importantes en los impuestos. El segundo bloque, cómo puede afectar el futuro de la tecnología. Aquí, por ejemplo, podría entrar perfectamente Bitcoin. El futuro de la tecnología a la libertad. Y el tercer bloque es un bloque donde tendremos a Enrique Gersi, que es una persona verdaderamente excepcional y erudita en materia jurídica. Vamos a tener a Enrique Gersi hablando sobre el Estado de Derecho y cómo el populismo puede socavar el Estado de Derecho, también un tema bastante de actualidad en España. Por tanto, bueno, si estáis interesados, creo que sean jornadas, o sea una jornada muy interesante, pues simplemente tenéis que inscribiros, ya sea a través de la página web del Instituto o de la Fundación Rafael del Pino. Hacedlo a través de la del Instituto, nos facilitará a nosotros un cierto mayor control sobre el asunto y poco más. Ya os dejo con Félix y con su conferencia sobre Bitcoin. Muchas gracias a todos por venir. Bueno, muchísimas gracias, Juan Ramón, y muchísimas gracias por invitarme al Instituto Juan de Mariana. Siempre es un placer. ¿Cuántos de los que estáis aquí, bueno, habéis oído hablar de Bitcoin? Supongo que casi todos, pero ¿cuántos de los que estáis aquí tenéis un monedero de Bitcoin? Por favor, levantad la mano. Muy bien, unos cuantos. Mucha diferencia con la última vez. Bueno, pues luego al final de la conferencia os pasaré unos bitcoins para que probéis hacer unas cuantas transacciones a los que... Debería hacerlo a los que se instalen un monedero nuevo ahora, porque los que ya tenéis... Pero bueno, habrá para todos un poco. Como ya comentamos la última vez que estuve por aquí, vivimos en un sistema monetario y financiero de planificación central, un sistema que se parece mucho a la planificación central, supuesta tecnocracia que inspiraba a la Unión Soviética, y la planificación central no funciona. Es algo que se descubre una y otra y otra y otra vez, pero parece que cada generación tiene que volver a aprender de sus propios errores y nunca de los errores de las generaciones anteriores. Ya Ludwig von Mises, en 1920, escribió en su libro El cálculo económico en la sociedad, en el socialismo, la que yo creo es la explicación más convincente, teórica, de por qué la planificación central no funciona y no puede funcionar. Pero es que no pasó ni un año, hasta 1921, cuando Vladimir Ilich Lenin tuvo que dar un paso atrás en la colectivización y en la planificación central de la economía rusa, y con su nueva política económica, la famosa NIEP, tuvo que volver a privatizar ciertos recursos, sobre todo agrícolas, y a permitir un cierto mercado, porque estaban matando a los rusos de hambre por intentar planificar la agricultura de forma centralizada. Y por eso, porque la planificación central no funciona, porque los controles de precios no funcionan, porque intentar imponer desde las alturas y de forma autoritaria unos valores al mercado, que el mercado no solo no sabe, sino que es que tiene que descubrirlos mediante ensayo y error constante, pues cada vez que se intenta hacer eso nos encontramos con desastres. Los controles de precios tienen una historia milenaria, no centenaria, milenaria. Hay un libro muy divertido, muy cortito, ilustrado, que se llama
40 siglos de controles de precios y, entre otras cosas, muestra los controles de precios en el Código de Hammurabi, por supuesto, la famosa ley del máximo de Diocleciano durante el Imperio Romano, la ley, el edicto de precios máximos de la Revolución Francesa, etcétera. Y cada vez las consecuencias son las mismas. Y por eso es un poco indignante para un economista, bueno, y para cualquier persona que conozca esto, ver cómo esos mismos errores se repiten en el siglo XIX, en el siglo XX, en el siglo XXI, y hoy en día estamos viendo en Venezuela las estanterías vacías. ¿Por qué? Pues porque tenemos alta inflación combinada con precios máximos. Ergo, escasez de los productos controlados. No falla. Es una política que, bueno, quiero pensar que lo hacen desde la ignorancia, pero podría ser que lo hagan de forma, porque es que la experiencia histórica es tan clara de lo que sucede cuando juegas de esa forma con la oferta y la demanda. ¿Por qué hablo de esto? Bueno, porque por ejemplo, los economistas monetaristas tienen una gran incongruencia en sus tesis, que normalmente son bastante pro libre mercado, en el tema monetario. Por alguna razón extraña, el señor Milton Friedman, que tanto defendió la libertad de mercado, que tanto arguyó contra los controles de precios, que tanto habló incluso y escribió sobre la inflación, pues veía bien la planificación central de los tipos de interés, que son el precio más importante que hay en la economía. Veía bien, bueno, con sus matices. Él y Anna Schwartz propusieron una regla matemática, intentaron quitarle responsabilidad a los bancos centrales, pero bueno, veían bien la existencia de los bancos centrales, que no dejan de ser un órgano de planificación central. Y es muy gracioso, porque es que precisamente Milton Friedman, en 1999, hay una entrevista muy famosa en el mundo de Bitcoin en la que habla de que se inventará y habrá, con el auge de Internet, en algún momento un equivalente al metálico, al cash, al efectivo digital en Internet. Y habla de las consecuencias que eso tendría para los gobiernos, etcétera. De hecho, yo quiero pensar que Milton evolucionó mucho en sus pensamientos y de ahí que su hijo David Friedman escribiera La maquinaria de la libertad y que su nieto Patrick Friedman esté con el System Institute, etcétera. Pero bueno, la planificación central no funciona. Por cierto, mientras Friedman decía esto, augurando la invención de Bitcoin o algo similar, nuestro amigo Paul Krugman decía que el futuro de Internet no tendría más impacto en la economía que el de la máquina del fax. Pero bueno, es una anécdota graciosa. Los controles de precios, la planificación central de la economía, eso es en lo que consiste nuestro sistema monetario y financiero actualmente. Fracasará, como ha fracasado cada vez que se ha intentado. Es absurdo predecir el futuro y más absurdo aún ponerle fecha. Yo no sé el actual sistema, que en su modelo es desde 1971, cuando el presidente Richard Nixon hundió lo poquito que quedaba del acuerdo de Bretton Woods y acabó con el último resquicio del patrón oro que en teoría subsistía en Estados Unidos de forma muy parcial, e instituyó este actual, por cierto, lo hizo de forma temporal. Y de la misma manera que en Estados Unidos han tenido tipos al cero temporales y expansión cuantitativa temporal y de emergencia. Cuando Nixon hizo esto, liquidó Bretton Woods, instituyó un sistema puramente fiat, en el que el valor del dinero, en teoría, venía únicamente del respaldo gubernamental y del edicto imperial, por llamarlo así. Ese sistema que está en sus últimos estertores, lo vemos en la evolución de los tipos de interés, no de los últimos años, de los últimos 40 años. Lo vemos. Lo vemos en las burbujas financieras cada vez mayores que se forman y lo vemos en las actuales medidas absolutamente desesperadas y que se proponen de expansión cuantitativa, de tipos negativos, de intentos de prohibir o limitar el uso de efectivo, de dinero de papel, de restricciones sobre el dinero que se saca de los bancos y de crisis bancarias, rescates bancarios continuos. Por cierto, si alguien me quiere interrumpir, me encanta responder o corregirme en algo de lo que digo, siempre esto me gusta la participación. Este sistema caerá. Pudo haber caído en la crisis de 2008, puede caer en la crisis de 2016 o puede caer en la crisis de 2025. Es irrelevante desde el punto de vista histórico, pero caerá dentro de 10, dentro de 15 o dentro de un año. Cuando caiga, evolucionaremos hacia un nuevo sistema
monetario y financiero mundial y no está nada claro en qué dirección iremos. Hay una corriente intelectual e institucional muy fuerte que quiere ir hacia el Bancor que proponía Keynes. El Bancor era una moneda mundial global dirigida, a él le hacía ilusión que la dirigiese el FMI, pero bueno, supongo que al final tendría que ser un órgano nuevo, el Banco de Basilea o quien fuese, una moneda mundial, un monopolio monetario fiat global. Esa es una posible dirección en la que podríamos ir, es una dirección en la que mucha gente quiere ir. Y vemos argumentos constantes en ese sentido. Y la otra posible dirección es la desnacionalización del dinero, la vuelta al dinero de mercado, el dinero descentralizado y un sistema financiero que no dependa de unos sabios arquitectos platónicos que nos digan cuál tiene que ser el tipo de interés, cuáles tienen que ser los fondos que se muevan por la economía, cuál tiene que ser la velocidad del dinero, etc. Hasta hace no mucho, yo la única posibilidad que veía de que el dinero volviese al mercado era el patrón oro, la vuelta al patrón oro, que al final ha funcionado durante muchos años con sus altibajos y sus problemas, como todo en la vida, y que tiene una historia también milenaria. De hecho, la plata ha tenido más uso histórico como moneda, por lo menos a nivel de la calle, que el oro, pero bueno, patrones metálicos, patrones basados en materias primas, la vuelta al pasado. Y sigo pensando que es una opción que puede suceder, pero lo veía con cierto tinte pesimista, ¿no? El refugio, el arca de Noé contra la crisis, ¿no? La fundación, algo que pueda servir de red a la caída. Pero últimamente estoy muy optimista, porque Bitcoin, y no solo Bitcoin, sino el ecosistema descentralizado de cientos y pronto miles de monedas que han surgido, permite que miremos al futuro, a un futuro de un sistema financiero global descentralizado, voluntario, muy importante, voluntario, no impuesto por ley. Hay una frase que me encanta, la verdad es que no sé de quién es, que es, si el dinero es bueno, no hace falta el curso forzoso para que la gente lo use. Y si es malo, hay que ser un tirano para imponerlo por la fuerza. Quiero pensar que tenemos la opción de volver al dinero de mercado y creo que Bitcoin ha abierto muchísimas puertas para que esto sea así. ¿Por qué? ¿Por qué Bitcoin abre esas puertas? Porque al final no deja de ser hasta la fecha un experimento criptográfico, económico, interesantísimo e informático, pero tiene algunas características que lo hacen muy interesante. En primer lugar, es código abierto. El movimiento del código abierto, y el código abierto es algo que no es quizás difícil de comprender, pero básicamente significa que cualquiera puede ver el código de Bitcoin, el protocolo, cualquiera puede ver qué está escrito ahí, cómo funciona, cuáles son las reglas. Cualquiera puede modificarlas y proponer una alternativa y proponer una copia, otra moneda que funcione de otra forma. El programa puede evolucionar con mejoras. Por poner un ejemplo de código abierto con el que seguramente la mayoría de vosotros estéis familiarizados, Android. Si tenéis un móvil Samsung o otras cientos de marcas que usan sistema operativo Android, Android es Linux. Linux es un sistema operativo de código abierto. No pertenece a ninguna compañía, más o menos lo dirige la fundación Linux, de Linus Torvalds, su inventor, pero tampoco mandan, y si alguien quiere hacer una bifurcación del código y crear una versión distinta, puede. Bitcoin es código abierto. Eso, entre otras cosas, significa que no requiere ningún permiso para utilizarlo. No hay ninguna patente, ninguna ley de propiedad intelectual que se pueda intentar usar para restringirlo, ningún impedimento a que la gente experimente, juegue con ese código y cree alternativas. ¿Y a qué ha llevado eso? Pues a que haya cientos de monedas, algunas con más virtudes que otras, que copian a Bitcoin, que intentan hacer lo que hace Bitcoin mejor. De momento, que en mi opinión ninguna lo hace mejor, pero bueno. Bitcoin está diseñado desde el principio para ser incensurable. Y quizás en sus inicios, en sus primeros 2 años de vida, esto no era tan así porque era tan pequeñito que con un esfuerzo importante quizás se podía haber matado el germen.
Pero hoy en día Bitcoin funciona, la red de Bitcoin funciona con es el mayor sistema informático del mundo, la potencia de hash de la red de Bitcoin es mayor que la de los 500 superordenadores más potentes del mundo juntos, es mayor que SETI, que el proyecto SETI, que Google, que la NSA, y sigue creciendo. Hace poco hemos superado el exahash, que era un número que no puedo ni imaginar cuántos ceros tiene detrás. Estábamos en petahashes hasta hace poco y ya estamos en exahashes. Es incensurable. Para destruir Bitcoin hace falta... Es que ni siquiera pagando Internet puedes destruir Bitcoin. Puedes, destruyendo Internet, digamos que hay un meteorito hay un pulso electromagnético que destruye Internet, puedes enviar Bitcoins por ondas de radio, puedes enviar Bitcoin, bueno, incluso en papel podrías, pero bueno, no sería muy eficiente. Y por supuesto puedes hacer copias de seguridad en hardware. Puedes tallarlo en piedra si quieres, la cadena de bloques, el libro de registro. No sé si me estoy metiendo, bueno, ahora daré pie a que me digáis si me estoy metiendo demasiado en asuntos técnicos, porque, pero bueno, pero creo que es importante entender eso, entender que es código abierto, que es incensurable, que es una red descentralizada en la que miles de nodos, ahora mismo unos 6.000 nodos, coordinan la red de forma descentralizada y en la que nadie manda, que es un código que puede bifurcarse y se pueden hacer otras versiones. Y luego, que además no requiere ningún permiso, no hay que pedirle permiso a nadie para programar sobre Bitcoin, para usar Bitcoin, para crear algo con Bitcoin. Y eso, desde el punto de vista de los desarrolladores, es muy importante porque permite pues, que hagan aplicaciones que permiten enviar Bitcoin por las redes sociales, pues como he dicho, por ondas de radio, he visto hasta escenografías, no sé si sabéis, es esconder criptogramas en imágenes. Entonces, con una imagen de la tele puedes enviar, hacer una transacción de Bitcoin, es bastante interesante. Las transacciones de Bitcoin son irreversibles y esto es importante también. ¿Por qué? Porque sobre un sistema irreversible tú puedes construir uno reversible, pero sobre un sistema reversible tú no puedes construir uno irreversible. Es, es, tú puedes, si yo tengo un sistema en el que te doy un billete y ya te lo he dado, yo puedo luego crear un acuerdo contigo para que si no estoy de acuerdo, he comprado algo del Corte Inglés, pues puedo hacer un acuerdo en el cual me devuelvan el dinero si no estoy satisfecho. Pero sobre un sistema en el que hay alguien que puede deshacer una transacción, tú no puedes crear un sistema irreversible. Y esto es muy importante porque cuando estás transaccionando en Internet, estás tratando con desconocidos que hablan otro idioma, del otro lado del mundo, y no digo ya cuando estamos hablando de micropagos o pagos entre máquinas. Entonces, es muy importante que las transacciones de Bitcoin sean irreversibles, algo que, por cierto, al actual sistema financiero le da una alergia tremenda. Y esto es algo que lo hace excepcional también. Prácticamente ningún sistema de pagos que se usa en la actualidad, desde las tarjetas de crédito, salvo el efectivo, desde las tarjetas de crédito hasta PayPal, Venmo, cualquiera de estos, puede llegar la empresa y bloquearlo, deshacer transacciones, etcétera. Y luego Bitcoin intenta, y ahí quizás tenga que mejorar un poco, ser absolutamente fungible, es decir, las fichas, los Bitcoins en sí, intentan ser iguales todos entre ellos y que no... De momento en eso falla. Y luego también mencionar que Bitcoin es un sistema seudónimo, no anónimo. Es un mito muy extendido y absolutamente falso que Bitcoin es un sistema anónimo, no lo es. Y hay que hacer unos tremendos esfuerzos para usarlo de forma anónima y de hecho todo el mundo que ha intentado usar Bitcoin para temas ilegales ha ido a la cárcel, como el señor Ross Ulbricht, que ha ido a la cárcel por montar el supermercado de las drogas Silk Road, como el señor ¿cómo se llama este hombre? Charlie Shrem, que ha ido a la cárcel por temas de blanqueo de dinero. Entonces, Bitcoin es un sistema seudónimo. Igual que el correo electrónico. Tú tienes tu dirección de correo electrónico que no tiene por qué tener tu nombre. Y tú te puedes hacer una dirección de correo electrónico sin tener que dar tus datos personales. En la mayoría de los sitios, en otros te los piden, pero en la mayoría de los sitios no te lo piden. Pero una vez está asociada esa dirección a la identidad, pues ya se sabe de quién es ese monedero de Bitcoin. Entonces, todas estas características dan a Bitcoin la oportunidad de, primero, convertirse en el dinero de Internet.
y luego de utilizarse en prácticamente cualquier formato o en combinación con cualquier otro tipo de tecnología que haya. Entonces, ¿qué está pasando con Bitcoin ahora mismo? Esas son las características que lo hacen especial, que lo hacen diferente a lo que tenemos ahora. Ah, bueno, perdón, y una importante, los Bitcoins son escasos. No solo escasos, sino que la creación de Bitcoin es transparente, predeterminada y conocida por todos de antemano. Ahora mismo hay unos 15,2 millones de Bitcoins en circulación, nunca habrá más de 21 millones y todo el mundo sabe en todo momento cuántos Bitcoins hay en circulación. Y esto es muy importante porque crear la escasez de un bien digital es sumamente difícil. Lo fácil en los archivos es copiarlos, replicarlos al infinito. Crear algo que sea único y que sea escaso y que si lo transfieres ya no lo tienes y no puedes transferirlo a hacer un doble gasto que se llama, es algo sumamente difícil. Y de hecho, para mí, hay dos grandes innovaciones que trae Bitcoin. Una es resolver el problema de los generales bizantinos y la otra es la prevención del doble gasto mediante el protocolo, bueno, el proof of work y tal. Pero bueno, el hacer que Bitcoin sea escaso. ¿Qué está pasando ahora con Bitcoin? Pues ha crecido tremendamente su uso y sobre todo ha crecido muchísimo la tecnología que permite usarlo de forma fácil. Ya hay, hace un rato le he enviado a un par de personas por aquí Bitcoins por Twitter, ya hay alguien que está programando, que ya ha programado y ya está el prototipo, supongo saldrá en breve, que permite enviar Bitcoins por Telegram y por WhatsApp. Por supuesto, hacía tiempo que se podían enviar Bitcoins por SMS, lo cual es importante, por ejemplo, porque en África hay muchísimos sitios donde se usan pagos por móvil, pero no hay conexión a Internet fácil, entonces usarlo a través de SMS es importante. Por supuesto, se pueden hacer monederos de papel, monederos de hardware. Se ha conseguido interconectar en España Bitcoin con una red de cajeros con más de 10.000 cajeros. No estoy hablando de cajeros específicos de Bitcoin, no, los cajeros bancarios tradicionales, por ejemplo, del Banco Popular o de la Caixa, tú puedes ir ahora mismo con tu móvil, vender bitcoins y sacar euros, sin ninguna cosa más. ¿Por qué? Pues porque como es un protocolo abierto que no pertenece a ninguna compañía, pues cualquiera puede cogerlo y conectarlo con otro sistema y hacerlo funcionar de una forma que nos podíamos imaginar. De la misma manera que Internet, cuando se empezaba a usar principalmente para mandar mensajes, correos electrónicos al principio, nadie podía imaginarse que la gente estaría usando redes sociales y mucho menos que estarían usándolas desde un dispositivo en su mano y que estarían viendo vídeos. Bueno, el tema de enviar vídeo por Internet se decía por muchos teóricos de la computación que era imposible. Técnicamente imposible que el protocolo IP permita el envío de vídeos. Estamos hablando de hace 15 años. No es tampoco una generación. Bueno, con Bitcoin ahora mismo hay muchas cosas que no se pueden hacer o no se pueden hacer fácilmente que cada vez serán más fáciles. Poder llegar a un sitio, bueno, por supuesto, hay una empresa inglesa que ya ha integrado Bitcoin con todos los terminales NFC. Los terminales NFC son los pagos estos contactless que hay ahora, que llegas con el móvil y haces pip. Y, por ejemplo, los que se usan en el metro de Londres, con la famosa Oyster Card, bueno, pues ya han conseguido que tú llegues con el móvil y hagas pip y entres en el metro de Londres pagando con bitcoins. Y cosas como estas veremos cada vez más. ¿Por qué? Porque es que nadie va a llegar, no va a llegar Bill Gates y te va a decir te pongo un pleito, patentes, no. Quien quiera y pueda, inventa sobre Bitcoin. Y hay cosas que solo se pueden hacer con Bitcoin. Por ejemplo, ahora mismo en el sistema financiero hay muchas cosas que requieren que para que tengas una cuenta tengas una identidad y seas una persona, tal. Bueno, pues Bitcoin, por ejemplo, te permite pagos entre máquinas. Una máquina no puede tener una cuenta de banco, pero sí puede tener una cartera de Bitcoin. Es tremendamente un monedero de Bitcoin. Entonces, Bitcoin está explotando. Bueno, en cuanto a las transacciones sigue siendo algo relativamente pequeño, ¿eh? Ya ha superado en volumen diario a Western Union, en volumen diario medido en dólares, pero sigue siendo algo muy pequeño. Ahora mismo se ha llegado al pico de 250.000 transacciones al día, la media está más o menos en 200.000, es decir, el sistema funciona, se usa y cada vez se usa más, pero sigue siendo una cosa minoritaria. Yo calculo que habrá ahora mismo unos 25 millones de usuarios activos, es decir, que lo usen por lo menos una vez al mes, pero como en todo,
Hay un 10% que lo usan con regularidad y otros que tienen su monedero de Bitcoin y que lo usan de higos a brevas. Pero ya hay industrias que lo están usando. Por ejemplo, el año pasado empezaron a sumarse al carro Bitcoin muchísimas industrias del sector turismo. Expedia, Destinia, muchísimas agencias de viajes o webs que te permiten comprar billetes de avión, hacer reservas en hoteles, aceptan Bitcoin, porque han visto que funciona en todo el mundo, no hay impedimentos, hay empresas que les convierten los Bitcoins a euros automáticamente, con lo cual se quitan el riesgo de comprender qué es esto y de la volatilidad, etcétera. Por supuesto, para los temas de juegos online, de juegos masivos multijugador se está usando muchísimo. Hay Zynga, casi todas las empresas de juegos, Bigpoint, todas las grandes empresas de juegos sociales con 300 y 400 millones de usuarios están aceptando Bitcoin. Sigue siendo una parte pequeña de sus usuarios los que lo usan, pero todas ya se han dado cuenta de que tienen que estar ahí. Y cada vez más empresas lo estudian, se suman, intentan entenderlo, invierten en pequeñas startups de Bitcoin, no saben todavía para qué lo van a usar, pero quieren estar ahí. Como digo, 250.000 transacciones al día, muy poco, muy poco. Y además otra de las cosas que está pasando ahora es que estamos en un tope de escalabilidad que se puso artificialmente como medida anti-spam, y es que ha crecido tanto el número de usuarios y el uso que se le da que hemos llegado al tope de la medida anti-spam, y hay un gran debate entre los programadores de Bitcoin sobre la siguiente versión, qué mecanismo va a usar para resolver, y salvo que me lo preguntéis específicamente, no me voy a meter en ese tema porque es bastante técnico, pero bueno, que los problemas que está teniendo Bitcoin ahora son de demasiada gente demasiado pronto. Un problema que cualquier tecnología adora tener, por muchas discusiones que cause. Porque, vamos, yo he visto muchísimos intentos de crear monedas locales y monedas alternativas que de lo que mueren es de que a nadie le interesa, falta interés. Y con Bitcoin está pasando todo lo contrario. Eso es lo que está pasando ahora. Está empezando a construirse todas las herramientas. Hay un pequeño nicho de usuarios, sobre todo gente que le gusta mucho la informática, pero ya están las herramientas que permiten que sea muy fácil usarlo para cualquier persona de a pie. Ya le acabo de instalar a alguien un monedero en el móvil, he tardado un minuto en descargarlo y le he mandado unos pocos bitcoins y es un mecanismo tan sencillo, o sea, es un cacharrito que te permite ver tu saldo, un botón para enviar, un botón para recibir. No tiene más jaleo. Y además ya se está integrando, pues eso, para WhatsApp, Telegram, todas las grandes empresas de tecnología están invirtiendo en Bitcoin, su supuesta competencia tipo PayPal está usando Bitcoin, PayPal ha integrado Bitcoin a través de Braintree, y decía, Bitcoin ya ha superado a Western Union en volumen diario. El siguiente paso, y yo espero que lleguemos en 2017, es superar a PayPal. Y ya entramos en las grandes ligas, el siguiente paso es superar a las tarjetas de crédito y el siguiente paso ya es competir con las monedas nacionales como moneda y no solo como red de pago. Pero bueno, eso está muy lejos, aunque las implicaciones y las derivaciones sobre el sistema financiero son muy interesantes, claro. Y podemos hablar de eso si queréis. ¿Cuál es el futuro? Bueno, pues ahora mismo hay una carrera. Se ha abierto la veda. Todo el mundo ve que esto va a pasar, que el dinero electrónico está funcionando, que Bitcoin lleva 7 años funcionando sin pararse ni un solo día. Ningún sistema bancario, ninguna red SWIFT, ningún sistema de tarjetas puede decir eso. Las 24 horas al día, los 7 días a la semana, todos los días, desde el año 2008 se sacó el white paper, 2009 se lanzó el programa. Desde el año 2009. 7 años sin parar. Y creciendo. Luego está el lado especulativo, por supuesto, que es muy interesante y el que más titulares da, ¿no? Bueno, casi tantos titulares como el lado de los mercados negros y las drogas, etcétera, pero bueno, para mí me parece una curiosidad porque creo que esto tiene un impacto 1000 veces mayor a esas anécdotas que tanto les gustan a los periodistas. Y la carrera ha empezado porque Bitcoin no tiene garantizada la victoria. De hecho, yo he hecho varios análisis de vulnerabilidad de Bitcoin, de cómo se puede intentar tumbar la red, y no he conseguido ver ningún método para tumbar la red, salvo la competencia. Otra moneda que ofrezca algo mejor, que funcione mejor, que tenga mejores características. Y hay muchísimas copias y pseudocopias de Bitcoin que lo están intentando.
Y hay varias de ellas que ya han llegado a una escala sustancial y que ofrecen algunas mejoras o variantes. ¿Y qué pasa? Pues que las instituciones financieras, pues una de las cosas que ha pasado, por ejemplo, es que el año pasado los 45 bancos más grandes del mundo, entre ellos todos los grandes españoles, no voy a decir nombres, pero todos los grandes ingleses y varios de los grandes americanos, australianos, chinos, todos se han metido en varios consorcios. El mayor es uno que se llama R3CEB, que están intentando crear su moneda bancaria, su Bitcoin bancario, para competir con Bitcoin. Y oye, yo no digo que si sacan algo que funcione y que sirva, como tienen mucho empuje y pueden hacer unas campañas de marketing que Bitcoin, que no pertenece a nadie, quizás no pueda hacer, pues a lo mejor consigan muchos millones de usuarios. Lo que pasa es que eso no durará. ¿Por qué? Porque quieren hacer un Bitcoin que no sea descentralizado, que haya que pedirle permisos a ellos, que haya que dar datos y por lo tanto sea más inseguro que Bitcoin, donde no tienes que dar tus datos, que siempre se acaban robando, que puedan bloquearse las transacciones, cosa que Bitcoin no pueden bloquear las transacciones y no pueden confiscarte tu saldo, salvo que te cojan a punta de pistola y vayan casa por casa, y luego que ellos decidan la cantidad de emisión de dinero, claro, para poder hacer política monetaria. La famosa guerra contra el efectivo que quieren los bancos centrales, ¿por qué es? Pues porque están viendo que en Japón, en cuanto pones los tipos en negativo, la gente saca el dinero del banco. Saca el dinero del banco y al colchón. Y en Japón, curiosamente, el porcentaje de dinero en metálico, en billetes que circula, en Europa no llega al 5% del total de la base monetaria. En Japón está en el 25. ¿Por qué? Porque llevan 7 años de gente sacando el dinero de los bancos y pidiendo billetes. Entonces se han dado cuenta las instituciones financieras que si el sistema va a quebrar, que tienen que salvar a los bancos como sea, y una de las formas de hacerlo es obligando a que la gente por narices tenga que pasar por el peaje de los bancos para usar el sistema financiero, prohibiendo el efectivo, prohibiendo tal, etcétera. Y si pueden, eliminando el billete de 500 euros, eliminando el billete de 100 dólares. Los suizos, por cierto, ya han dicho que no, que el de 1.000 francos suizos ni se toca. Y además están dispuestos a hacer un referéndum sobre eso. Entonces, Bitcoin tiene muchas posibilidades de ganar esa carrera, pero no las tiene todas. Pero lo que se ha hecho es cambiar la historia porque ha abierto la puerta. Y luego, desde el punto de vista de un economista, es el experimento monetario más interesante, bueno, mucho más interesante que la creación del euro, pero bueno, en los últimos 20 años, la creación del euro y la invención de Bitcoin. Y además, como lo de Bitcoin es totalmente transparente, el libro de registro de todas las operaciones de Bitcoin desde que su inicio está ahí para que lo pueda comprobar quien quiera y para que pueda hacer análisis estadísticos, puedes hacer todo tipo de experimentos económicos y estadísticos con esos datos, que para un econometra, por ejemplo, es algo interesantísimo. Bueno, y finalmente decir que yo no sé lo que va a pasar, pero es un mundo que se está moviendo rapidísimo, que abre unas posibilidades que antes no había y que hay que estar viendo lo que pasa porque va a cambiar nuestras vidas. Bueno, finalmente decir que una de las cosas, repercusiones que puede tener esto, por ejemplo, vamos a pensar, ¿para qué usas un banco hoy en día? Pues para tener un saldo, o sea, como depósito. Para préstamos, la hipoteca y para inversiones, para bolsa o para tener un plazo fijo o lo que sea. Y luego cosas de sistemas de pagos, para hacer transferencias y mandar tarjetas y usar tarjetas, ¿no? Esos son los principales usos que un español medio tiene de un banco. Pues ¿qué pasa? Pues que en el momento que puedes hacer transferencias gratuitas instantáneas en todo el mundo, no en España, no en Europa, en todo el mundo, a la Cochinchina, a África si quieres, y por un precio infinitamente, bueno, gratuitas, digo gratuitas. Todavía se pueden hacer transferencias de Bitcoin gratuitas, pero ahora mismo si pagas un céntimo te garantizas que llegan 10 minutos en vez de en 5 horas. Pero bueno, si pagas un céntimo de... No, perdón, un céntimo. Una milésima de euro. El tema de los préstamos. Se están creando muchas empresas de préstamos entre particulares usando Bitcoin, que pretenden desintermediar
a la banca y al sistema financiero y permitir que la gente se preste entre ellos en todo el mundo. De momento se está usando para microcréditos. Nadie se va a arriesgar con una hipoteca en bitcoins. Pero se está usando para préstamos pequeños de $100, de tal, pero están creciendo mucho. Y no hay una, hay 20 empresas intentando hacer un mercado con esto. ¿Por qué? Porque nadie se lo impide, porque pueden hacerlo en todo el mundo, porque Bitcoin es abierto. Y con que una de ellas triunfe, pues puede pasar lo que se le pasó a Telefónica con los SMS de Hola, soy Edu, feliz Navidad, que cada fin de año y cada Navidad ganaba Telefónica 300 millones de euros solo en esos SMS, y en 2 años, cuando surgió WhatsApp, cero. Desapareció ese mercado, o sea, desapareció el 95% de ese mercado. Bueno, pues con que surja una empresa de préstamos global que te permita hacer las cosas de forma fácil y barata o más segura o alguna ventaja, pues es una amenaza muy grande para los bancos. Las tarjetas, como digo, ya hay 8 empresas de Bitcoin que ofrecen tarjetas que te permiten tener tu saldo en Bitcoin o en euros, o recargar tu saldo con euros o con Bitcoins y usarlas pues, como tarjetas de cualquier banco español, con todos los servicios que dan los bancos españoles. Algunas son prepago, pero otras no son prepago, son tarjetas bancarias completas. Transferencias, préstamos, tarjetas, inversión. Se está creando todo un nuevo sistema financiero sobre Bitcoin. Aparte, en el mundo de Bitcoin hay 2 ramas, ¿no? Está la rama que dice lo que tenemos que hacer es interconectar lo más posible con el sistema actual. ¿Por qué? Porque le das más utilidad a Bitcoin si puedes cambiarlo por euros con facilidad, usarlo para pagar en los sitios con facilidad, etcétera. Y hay otra rama que dice no, aquí vamos a crear desde cero y vamos a hacer Bitcoin es nuestra banca central automática que no pertenece a nadie y que es voluntaria. Pues vamos a crear activos financieros, bonos basados en Bitcoin. Encima de esos bonos vamos a crear también acciones y empresas que puedan emitir acciones denominadas en Bitcoin y puedan hacerlo de forma descentralizada siguiendo los mismos... Bueno, pues hay muchas empresas haciendo todas estas cosas y cada vez es más fácil. Y se está intentando crear todo un sistema financiero, plazos fijos, todos los productos financieros que existen normales se están intentando crear con Bitcoin. Con sus muchos riesgos, por supuesto, muchas estafas que ha habido, muchos escándalos, como pasa cuando algo está en sus inicios y es el salvaje oeste y no manda nadie, pero con su curva de aprendizaje y con unas perspectivas de futuro muy interesantes. Y bueno, eso es por qué creo yo que Bitcoin es importante, porque creo que importa no solo por la comodidad que puede aportar o por las ventajas inmediatas que puede dar, sino por las repercusiones para el sistema financiero, y un poquito las características de Bitcoin y lo que está pasando ahora con Bitcoin. Entonces ya no os doy más la tabarra y dejo que me preguntéis o me comentéis lo que queráis. Hay que pasar el micrófono o algo. Bueno, pues ¿alguien de la primera fila se ha hecho un monedero de Bitcoin en estos últimos minutos? ¿O lo tiene ya? ¿Eh? ¿No? ¿No? ¿Ni los jóvenes? ¿Y de la segunda fila? ¿Tienes un monedero de Bitcoin en el móvil? No. Yo tengo una pregunta. Mi pregunta es... Tiene que ser siempre Con micrófono, sí. Decías que nos dabas, ¿no? Sí, voy a regalar, pero hombre, lo que quiero es que veáis, que probéis. Aquí te sí uno. No soy tan rico, lo siento. Perdón. Admitiendo que Bitcoin es un sistema muy robusto, algo que parece que dice casi todo el mundo, y yo voy a darlo por supuesto, que es muy robusto y muy seguro, pero una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. En ese sentido, si nuestros ordenadores, porque eso yo creo que un monedero de Bitcoin lo tendremos a través de nuestro ordenador, donde no, y además, bueno, creo yo. O en el móvil, en un chip o en un anillo. Peor me lo pones, en un smartphone o lo que sea. En nuestras existencias, nuestro stock de Bitcoin será tan seguro como sea nuestro Mac o nuestro Windows o nuestro PC, digo yo. Y por lo tanto es susceptible pues a que un intruso se meta ahí y ese tipo de cosas. Sí, por supuesto. Lo que es robusto de Bitcoin es la red, el protocolo, el sistema, no los monederos.
al revés, los monederos se ha ido avanzando mucho porque se han hackeado, se han roto y el nivel de, como la recompensa para el actor maligno es inmediata, el nivel de seguridad y de reacción ha sido brutal. Y además, como bien dices, una cadena es tan fuerte como su vínculo más débil. Bueno, pues el vínculo más débil en los primeros 2 años de Bitcoin era que el software, la página web, la gente no estaba teniendo unos estándares de seguridad muy fuertes y hubo unos ataques brutales. Y claro, ¿qué pasa? Que los mayores expertos de seguridad informática ahora mismo están en Bitcoin. Y ahora mismo el nivel de robustez de las webs que usan Bitcoin con regularidad es muy fuerte. Pero al principio no lo era, ¿eh? ¿Y qué pasa? En el año 2013, el vínculo más débil era la casa de cambio MTGOX, que era la mayor casa de cambio de Bitcoin del momento y que era absolutamente incompetente. Por lo menos llegó a su nivel de incompetencia, o sea, eran competentes para manejar miles de yenes o de dólares, pero cuando empezaron a manejar millones y cientos de millones, pues, ¿qué pasó? Pues quebró. Pero ¿qué pasa? Que la red de Bitcoin, la gente que estaba en MTGOX sufrió, pero la red de Bitcoin se ha fortalecido y ahora hay 20 casas de cambio grandes y unas 200 medianas y tal, y entonces ya que caiga una da igual, o da igual a la red. ¿Dónde está el vínculo más débil ahora, yo creo? Pues en el equipo de programación, que solo hay un equipo más o menos, pero justo ahora, con el gran debate del tamaño de los bloques y de la escalabilidad, se están creando múltiples equipos y ya hay 5 equipos en competencia por ofrecer la siguiente versión de Bitcoin. Pero mi duda, perdona, no es esa. Dando por supuesto que todo eso ha avanzado mucho en seguridad y seguirá avanzando. El usuario normal de ordenador que no entiende mucho. Los que hemos decidido, por ejemplo, tener un Mac porque tiene menos posibilidades de infectarse que el PC y que no tenemos ningún antivirus, no tenemos nada. ¿Qué tenemos que hacer para evitar, o es posible, cómo es posible evitar que nosotros, unos ignorantes en temas informáticos, nos roben el monedero porque nuestro sistema esté inseguro? Esa es mi duda. Vale, sí, perdón. Y además, una cosa que quiero comentar es que es algo muy frecuente que la gente pierda los bitcoins. Que los pierda por despiste. Igual que pues, la gente, yo creo que a lo largo de la vida va aprendiendo a no dejar los billetes de 50 euros en la lavadora, pero con Bitcoin la gente ha pasado muchísimo. Yo, de hecho, al principio, cuando me metí en esto, regalé un montón de Bitcoins a mis amigos y la mayoría, al cambiar de móvil, pues se olvidaron y los perdieron. Lo primero, puedes hacer copias de seguridad. Importantísimo hacer copias de seguridad. Si tienes más de 10 euros en Bitcoins, no te cuesta nada imprimir tu clave privada. Bitcoin se basa en un sistema de claves públicas y clave privada. La clave pública es como tu dirección de email, se la puedes enseñar a quien quieras, que lo peor que van a hacer es mandarte dinero. Se la puedes enseñar a quien quieras, la puedes poner en una página web, la puedes poner en un vídeo de YouTube, puedes hacer lo que quieras con la clave pública, con tu dirección de Bitcoin. Con la clave privada, que es tu firma electrónica, no debes enseñársela a nadie. Y el nivel de paranoia de la clave privada que hay en el mundo de Bitcoin es, bueno, me voy a hacer una copia de seguridad, pero no lo voy a hacerlo en no quiero hacerlo con una impresora, porque las puedes hacer en papel o en hardware. Voy a hacerlo con una impresora que no esté conectada a Wi-Fi, que nunca haya estado conectada a Internet, tal. No hay que llegar a tantos niveles, a tanta paranoia, pero sí, hazte una copia de seguridad en papel y guárdala. Y si pierdes el móvil o pierdes el monedero o pierdes el ordenador, luego, segundo, contraseñas seguras. Lo bueno es que tú cuando pagas con Bitcoin nunca das tus datos. Entonces nadie te puede robar la clave privada cuando tú haces un pago. Te pueden robar lo que les mandes, pero no estás... Por ejemplo, hay un problema muy grande con las tarjetas de crédito, que tú para pagar con una tarjeta de crédito das los mismos datos que necesita otra persona a su vez para pagar, cuando compras por Internet. Entonces, es un sistema de facto inseguro, por sistema. Pero tú cuando pagas con Bitcoin mandas la transacción ya firmada. Quiero decir, bueno, que tú no mandas ninguna información que le sirva a la persona que le recibe tu transacción para robarte Bitcoins. Entonces, 2 consejos de seguridad. 1, hacer copias de seguridad. Tú puedes coger tu monedero de Bitcoin y hacer una copia de seguridad. Tenerla en la nube, tener otra en papel y tener otra en un ordenador antiguo, tranquilamente. 2, cifrar los monederos. La mayoría de los monederos móviles ya vienen cifrados por defecto. Pero bueno, había algunos monederos de ordenador antiguo que no venían cifrados, pues cifrarlos. Y es algo tan facilito como darle al botón de cifrar. O sea, ya no hay que complicarse la vida. Y tercero, tú controlas tus bitcoins, no se los des a nadie,
o a ningún establecimiento, a ningún comercio en el que no confíes más o menos, por lo menos con esa cantidad de fondos. ¿Por qué? Porque hay muchos príncipes nigerianos que te piden bitcoins. Y hay... bueno, y luego una cosa que está pasando mucho es que hay un virus que se llama CryptoLocker, que mucha gente ha sufrido el ataque, que les bloquea el ordenador y les cifra y les pide bitcoins. Bueno, pues también viene a hacer una copia de seguridad del ordenador, de la memoria, si estás conectado a internet y tienes datos importantes. No sé si eso es suficiente para, más o menos, saber que no tengas más dinero ahí del que puedas perder y haz copias de seguridad. Es los dos consejos más de a pie que puedo... Bueno, perdón. Dos preguntas cortitas. Ujú. El estado actual de la tecnología, Ujú, se sabe o afirmáis que el volumen es X, ujú. pero no se puede afirmar nada de la ciencia. No se puede llegar a afirmar. Una pregunta muy absolutamente, filosófica. Bueno, irreal. Mm. No hay un tope para el conocimiento. Ujú. Y la segunda, si alguien en una transacción voluntaria y después en un arbitraje, en un juicio, es Ujú. obligado a pagar una deuda, Ujú. ¿cómo se puede obligar a alguien que pague a través de Bitcoin por si es el único patrimonio que tiene? ¿Cómo se puede obligar a alguien a que pague en efectivo? Tienes que ir a su casa, alguien que tiene el dinero debajo del colchón, ¿cómo lo obligas a que pague una deuda que tiene? Tendrás que conseguir una orden judicial, ir a su casa y sacárselo. Bueno, pues con Bitcoin tendrías que obligarle a hacer la transferencia, pero claro, si la contraseña solo la sabe él, pues es muy complicado. Muy complicado. De hecho, es una garantía del derecho a propiedad superior a las que hay actuales, que también es una ventaja importante, por lo menos desde el punto de vista de la libertad individual. Pero claro, no impide que los malos actores no cumplan con sus propios... Claro, desde luego. Bueno, yo soy ingeniero informático y ya estoy bastante decidido en el tema de Bitcoin, ¿vale? Simplemente comentar a la anterior pregunta, ¿vale? Que me preocupaba mucho el tema de la seguridad. Hay billeteras hardware, ¿vale? O sea, hay una especie de USB que pueden enchufar, pues en el ordenador hasta arriba del virus, ¿vale? Y digamos, la billetera de ahí. ¿Cuál te gusta más? ¿Tresor, Nano, Ledger? He estado mirando. Tengo amigos que les gusta más la de texto. Yo, de todas formas, para el usuario de a pie, yo para el usuario de a pie recomiendo billetera de papel. ¿Qué quieres que te diga? Porque keep it simple. Al final, pero bueno. Billetera de papel significa que te imprimes tu clave privada, que es un código de 33 caracteres alfanuméricos, lo doblas, lo metes en un sobre y lo escondes. Y la pública para que no se te olvide también. También. Sí, pero de la privada se puede derivar la pública, en cambio al revés no. Varias preguntas cortas. ¿Quién genera la clave privada y la pública? Segundo, ¿qué va a pasar con el Bitcoin XL y todas las divulgaciones que van a salir? Y tercero, ¿Hacienda acepta IVA en Bitcoin? No, son... Bitcoin XT parece que ha fracasado y además el programador principal, Mike Hearn de Bitcoin XT, se ha cabreado mucho y se ha ido a trabajar para la cosa esta de los bancos, para R3. Pero Bitcoin Classic lleva creo que 25 bloques minados. Bitcoin Classic, que es la nueva alternativa a bifurcación que ha surgido, llevaba esta mañana 24 bloques minados, que es el 2% de los últimos 1000 bloques, que significa que está empezando a tener un poquito de éxito. Pero quiero decir, ¿qué va a pasar? Yo no lo sé. Creo que la gente es muy conservadora y muy mal lo tienen que hacer los actuales programadores de Bitcoin Core para que la gente se cambie. Pero es verdad que están siendo muy cabezotas y ya lleva 2 años proponiéndose el tema de la escalabilidad y están siendo muy cabezotas. Entonces, si son razonables, seguramente se llegará a un acuerdo, habrá un consenso, espero que se suba el tamaño del bloque y se volverá al consenso. Pero en cualquier caso, eso da igual. O sea, quiero decir que Bitcoin Classic, si fracasa, va a tener cero impacto sobre Bitcoin. Y lo mismo que Bitcoin XT. Y si no fracasa, solo puede triunfar con el 75% de bloques minados en los últimos 1000, es decir, con un consenso muy amplio, porque además el 25% restante no tendría más remedio que sumarse. O sea que al final el debate era si hacerlo con el 75 o con el 90%, pero solo puedes cambiar el protocolo de forma no compatible hacia atrás
lo que se llama una bifurcación dura, un hard fork, con un amplísimo consenso. Entonces, el peor escenario que yo contemplo es que no haya consenso para una mejora y haya una parálisis, y ahí es donde digo que hay una carrera, o sea, hay otras monedas compitiendo. Ethereum, que es que tiene unas cosas un poco distintas a Bitcoin, ha ganado mucha cuota de mercado en los últimos 6 meses por la parálisis de Bitcoin. Pero bueno, desde el punto de vista del consumidor, alternativas, por favor, yo no quiero un solo coche y negro, como el modelo T Ford. Perdón, y lo del IVA que decías. IVA y una pareja de... Las parejas de clave pública-privada las genera el programa. Normalmente tú usas un monedero, o sea, tú cuando creas un monedero se genera automáticamente, pero hay distintas formas de hacerlo. Hay los HD, ¿no? Puedes tirar una moneda cara y 24 veces y eso es la clave. Sí, pero yo creo que no quieres saber el generador de números aleatorios, yo creo que no es... O sea, la inventas. De hecho, te lo puedes hacer con una frase también. O sea, cualquier proceso de números aleatorios, pero vamos, en la práctica, no sé si vas a la práctica o a la teoría, pero en la práctica le das a generar monedero y se te genera una. Y si quieres entrar al detalle, pues los hay que lo hacen con HD, con jerarquía determinista, y los hay que lo hacen... Pero bueno, de eso sabrás tú más que yo, seguro. Y lo del IVA. A ver, los comercios están actualmente aceptando bitcoins como pagos en España. Normalmente tienen un intermediario que se llama procesador de pagos que se los convierte a euros automáticamente. Entonces pagan el IVA en euros. Si tú eres un autónomo y quieres comprar o vender en bitcoins, pues de momento Hacienda no te acepta los bitcoins para pagar el IVA, entonces tendrás que convertirlos a euros y pagar en euros. De momento, hay algunos sitios, creo que había algún sitio, algún ayuntamiento de Estados Unidos donde ya habían empezado a aceptar algún impuesto local en bitcoins, pero bueno, es un poco... Bueno, primero comentar que existen ciertas aplicaciones web o portales como Local Bitcoin y otros que ofrecen el servicio de hospedarte tu wallet. Ya. Cartera Bitcoin. ¿Cómo compararías o qué nos podrías recomendar en cuanto a utilizar estos servicios de portales que te ofrecen hospedarte tu cartera o tener tu propia cartera? Recuérdate de MTGOX. Acuérdate de MTGOX. ¿Tú conoces a ese señor? ¿Tú conoces al señor de Local Bitcoin? Bueno, yo sí conozco a Jeremías Cangas y es un señor bastante decente, pero vamos, a un desconocido que conoces por internet, y una empresa que lleva 2 años de vida y sabiendo que las startups, la mayoría no llegan a los 3 años de vida, ¿tú por qué vas a tener dinero depositado ahí? Úsalo para lo que lo quieras usar, en Local Bitcoins para comprar y vender bitcoins, y luego saca el dinero de ahí, tenlo en tu monedero y tenga una copia de seguridad de tu monedero. Eso es recomendabilísimo. De hecho, MTGOX no habría sido un problema si solo hubiese sido casa de cambio. El problema es que era casa de cambio y mucha gente tenía sus bitcoins depositados y almacenados ahí, como si fuese un banco. ¿Qué pasa? Que tuvieron un problema, perdieron unos cuantos, o los robaron o no se sabe qué, y entonces empezaron a usar reserva fraccionaria. Y como la reserva fraccionaria tenían un déficit de bitcoins, pues cuando subía el valor de los bitcoins debían más dinero y entonces intentaron manipular el mercado con el Willy Bot para arreglarlo y lo empeoraron. Y incompetencia, fraude, estaba por determinar la combinación exacta de las partes, pero vamos, de las dos hubo. Yo quería que me explicaras un poquito más práctico cómo se puede pasar dinero o bien en efectivo en el banco a bitcoins y todo esto. Cada vez, bueno, es que hace unos años era dificilísimo y ahora es súper fácil. Ahora es comprar bitcoins en Google y te salen 200 páginas. En España, por ejemplo, hay una que es relativamente nueva que se llama BitNovo, que te permite comprar bitcoins con PayPal, con tarjeta, con transferencia bancaria. Hay otra que se llama Bit2Me que también te permite, y que es la que permite lo de vender bitcoins y sacar dinero del cajero. Es que hay muchísimas. Local Bitcoins es otra que te permite comprar y vender bitcoins por transferencia, por múltiples sistemas. Y en efectivo hay cajeros. Ahí en España ahora mismo, hace unos años había 2 y ahora hay unos 20 cajeros. Hay una empresa española que se llama, ay por Dios,
Bueno, sí, es que son los mismos, pero no sé si la marca de los cajeros es... Bueno, da igual. Hay una empresa española que está poniendo cajeros por todos lados. En Madrid hay 4 o 5 y hay otras empresas además intentando poner también. Y cada vez hay más. Hay un mapa que se llama Coin ATM Map. Bueno, pero si tú pones Bitcoin ATM, que ATM es cajero en las siglas americanas, Automated Teller Machine, pero bueno. Si tú pones cajero Bitcoin, mapa, te va a salir el mapa. En Madrid hay varios. Y algunos tienen limitaciones de cuánto puedes meter, otros no. Si tienen comisiones, evidentemente, porque el señor que pone el cajero quiere ganarse la vida y pone una comisión. Para efectivo, los cajeros funcionan muy bien. Pero evidentemente si te vas a una casa de cambio grande vas a tener menos comisiones, márgenes más baratos, más facilidad de hacer cantidades, pero ahí ya tienes que ir por transferencia, etcétera. Y seguramente tengas que dar tus datos personales, a lo mejor fotocopiar el DNI, toda la cosa de prevención de blanqueo, etcétera. Pero vamos, hoy en día es que no te imaginas, hace 4 años lo que era intentar comprar un Bitcoin. Tenías que encontrarte con alguien, era dificilísimo. Y había 10 tíos en Madrid que sabían de eso, que habían minado, o tenías que minarlos tú. Ahora, Google, 5 minutos, de verdad. Instalarte un cajero, 1 minuto, un monedero, 1 minuto. Comprar bitcoins, 5 minutos en Google. Eso sí, compara precios, porque hay muchos distintos. Y vender los bitcoins o gastarlos también. Yo recomiendo a todo el mundo que pruebe a comprar 1 euro en bitcoins y a gastárselo en alguna chorradita, que hay 1000 juegos y 1000 tonterías en internet en las que... O donarlas, por ejemplo. Es muy fácil donar a un canal de YouTube que te gusta si ponen la dirección de bitcoin abajo o a cualquier cosa. Por ejemplo al Pelip. Sí, bueno, yo he donado al Pelip, por cierto. Sí. Yo soy blockchain, pero hay para todos los gustos. Hay gente que le gusta mucho Multibit, hay gente que le gusta mucho Electrum. Blockchain es el más utilizado ahora mismo y es el más puro Bitcoin, porque Coinbase, por ejemplo, tienen un buen monedero, pero ya son casa de cambio, entonces ya te piden datos, es más lío. Blockchain. No sé si querréis decir... Electrum es muy bueno, pero es más, un poquito más complicado. Pero más complicado. Micro, perdón. Sí, es verdad. Bueno, muchas gracias por su conferencia, don Félix, muy interesante. Por favor. Y mi pregunta era, ¿cuál es el valor actual de cambio de Bitcoin y cómo ha ido evolucionando desde su creación? Sí. Y la segunda pregunta, un poquito más capciosa quizá, ¿qué le hace pensar que el señor Mario Draghi, o en su defecto el que en los próximos años ocupe su cargo, se va a quedar de brazos cruzados viendo cómo le van a quitar el puesto, Pues ¿no? me encantan las preguntas capciosas y son las más interesantes. Bitcoin empezó en 0 y en el año 2009 creo que se hizo la primera transacción que es 2 pizzas por 10.000 bitcoins. Pero vamos, estuvo mucho tiempo a un centavo de dólar, tal. Hubo 3 o 4 burbujas pequeñitas, la primera se fue a $1 y luego cayó otra vez a 20 centavos, luego se fue a $32 si no recuerdo mal y cayó otra vez a $4 y se pasó mucho tiempo entre 4 y $5. Luego la burbuja que la mayoría de la gente ha visto es la del 2013, pero es que ha habido muchas anteriores y más gordas en porcentaje. 2013 se fue a $1.200, más o menos unos 900 euros entonces, porque el euro también ha caído algo desde entonces, y fue una burbuja brutal, en parte por la manipulación de MTGOX, en parte por la entrada del mercado chino, que empezaron a usar Bitcoin con más asiduidad, y desde entonces, el año 2014, hubo una corrección muy justa y brutal hasta $200, aproximadamente 150 euros, tal. El año 2014 se pasó todo el año corrigiendo y el año 2015 ya se estabilizó y acabó en positivo, subiendo un 40%, 30 y algo por ciento en el año. De hecho, una de las pocas monedas que subió frente al dólar, si queremos incluirla en esa categoría, en el año 2015. Y creo que cerró el año a $440, que sería más o menos 400 euros, 395. Ahora mismo está por ese nivel, más o menos. Hizo una pequeña caída cuando el señor de XT, Mike Hearn, sacó titulares diciendo que Bitcoin estaba muerto, que por cierto hay una página que se llama Obituarios de Bitcoin,
donde sale todas las veces que ha habido un titular de Bitcoin ha muerto. Bueno, y ahora mismo está en torno a los $430, 400 euros. Y yo sigo diciendo, esto es un experimento, es muy especulativo, que nadie meta mucho dinero ahí, pero que lo prueben, que sepan cómo funciona, porque a lo mejor acaban usando esto o algo muy parecido hasta las abuelas. En cuanto al tema de Mario Draghi, es que no contamos con que se queden de brazos cruzados, es que al revés. Bitcoin se inventó pensando, esto lo van a intentar destruir por todos lados. En algunos países más y en otros menos, pero esto lo van a intentar prohibir, lo van a intentar atacar por virus, lo van a intentar atacar por DDoS, lo van a intentar destruir por vía legal, van a intentar hacer infiltraciones de espionaje, van a intentar difamarlo diciendo que lo usan los terroristas y los pederastas. O sea, contamos con todos los ataques, con todos. Y la idea es que puede superar a esos ataques. Yo pienso que al único ataque que no puede superar es a una alternativa mejor. Entonces, ¿qué puede hacer el señor Mario Draghi? Bueno, ¿por qué el señor Mario Draghi? El Banco Popular de la República China, el Banco de la República Popular de China. De repente empieza a devaluarse el yuan un 40% este año y los chinos descubren que para saltarse los controles de capital y sacar el dinero, pues Bitcoin funciona muy bien. Porque nadie puede pararles de enviar Bitcoins a donde les dé la gana y gastárselos en Europa tranquilamente o comprarse un piso en Londres o lo que sea. Que por cierto ya hay varias páginas, portales inmobiliarios que aceptan Bitcoin. Los chinos empiezan a hacer eso y las autoridades del Partido Comunista Chino deciden que esto no puede ser, que se van a enterar y que vamos a hacer una caza de brujas, que no vamos a dejar... Pues es que todos los vectores de ataque ya se ha hecho Tienen que apagar Internet. Tienen que apagar Internet. Es que te digo, tú puedes mandar una foto de un gato por Internet, por Weibo o por Twitter o por lo que quieras y tener una transacción de Bitcoin incluida en esa foto. Es que tú puedes coger una clave privada, hacerte un brain wallet, memorizar un código y cruzar la frontera con ese código. Es que encontrar una vía de ataque a la que no haya llegado ya la paranoia de los... De hecho, yo escribí un artículo justo desde ese punto de vista, hace unos años, que se llamaba Mi malvado plan para destruir Bitcoin. Y examinaba muchas de las vías de ataque que había. Y, hombre, la vía de ataque más factible quizás, hace años, ya es costosísima, era intentar el ataque del 51% de la red con mucho poder de minado. Ya es prácticamente imposible porque es que ya no hay ninguna red de ordenadores que supere. Pero hace unos años todavía con unos cuantos superordenadores, a lo mejor si se juntaban Google, la NSA y el Partido Comunista Chino, podían intentar hacer un ataque del 51%. Pero es que se iban a gastar un dineral, iba a salir una bifurcación de Bitcoin original y se iban a quedar controlando una red que no valía nada. Y la nueva habría seguido por ahí. O otra moneda, copia de Bitcoin, habría sustituido el uso. Entonces, es muy difícil. Quizás el punto más vulnerable ahora, como decía antes, es el equipo de programadores, porque es que al final, que aporten código de verdad, que hay 20 tíos. Apuntados en GitHub habrá 150, pero que aporten código, muy poquitos. Sí. Bueno, pues por eso, si yo fuese los espías chinos... Se hace mucho últimamente hincapié en un tema muy político. Y claro, es como ha entrado la política en el Bitcoin. En cierta medida, todas las cosas humanas... Sí. En cierta medida, sí, pero no. Ya. Yo soy muy de Bitcoin Core, ¿sabes? Muy de Lightning Network y un poco de... Bueno, pero Lightning Network no está hecho. Sí, yo quiero Lightning Network, pero mientras tanto, ¿qué hacemos? Las dos cosas se llaman transformados. Pero que... Ay, perdón. Bueno, pero después pasa el micrófono a él, que me divierte el tema este. Una cosilla, es que yo he oído, pero yo no sé de código abierto, estoy muy pez. Entonces, lo que sí he oído es que es posible que si una mayoría de programadores en código abierto deciden que el límite no fuesen las 21 millones de Bitcoin, eso podría aumentarse. De eso estamos hablando. Bitcoin es un mecanismo de consenso. Todas las normas de Bitcoin se pueden cambiar. ¿Se pueden cambiar? ¿Qué pasa? Que, en teoría, pero en la realidad, el sistema de incentivos está creado para que
nunca va a haber un consenso muy mayoritario para hacer algo que perjudique a todos los actores actuales. Pero si todos los mineros de Bitcoin decidiesen mañana que se va a usar una versión del protocolo en la que hay más bitcoins o se generan más bitcoins, y se debatió, lo de no hacer dividir en dos la recompensa por cada bloque, que originalmente eran 50 bitcoins, ahora está en 25, y este verano, en julio más o menos, 13 de julio creo que es se pondrá en 12,5, pues se debatió muchísimo, pero se hizo el cálculo económico y el incentivo para todos los que participaban en el sistema era mantener la escasez programada que había. Y, por supuesto, la gente que no estaba de acuerdo, como es código abierto, dijo, pues no, pues yo me hago Litecoin, que va a tener más. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los usuarios usan Bitcoin y no Litecoin, porque les gusta más, primero, estar en la red con más economías de red, y segundo, que tenga más estabilidad económica comparativa. Sí, pero cuando haya X bitcoins distintos, y si todos tienen un final, este tiene 21 millones, el otro 17 millones, tal cual, al final se va a llegar a una especie de competencia, pero como una explosión monetaria. Bueno, de yo es lo que cualquier quiero. tipo de... Sí, pero entonces sería como si hubiese un patrón oro y otro equivalentísimo patrón Bueno, plata. pero es y que el otro patrón oro y con otro. el patrón plata convivieron siglos. Y de hecho, monedas españolas de reales de A8 de estos acuñados en México acabaron en China. ¿Por qué? Porque se hizo un tema de bimetalismo, perdón, no se hizo una paridad extraña en Estados Unidos entre el oro y la plata que infravaluaba la plata. ¿Y la plata que a dónde se fue? A China. Y había monedas españolas duros de plata, españoles en China. Ojalá, ojalá. ¿Y cuál usarás tú? ¿Que solo quieres usar uno? Pues solo usas uno. Y si el que tú quieres usar no lo usa mucha gente, pues tendrás que adaptarte cuando se vive en sociedad, pero que sea de forma voluntaria, no impuesta. Que sea porque tú quieres. ¿Tú tienes que usar Windows si no quieres? No. ¿Qué pasa? Que si todos los programas que te gustan están programados para Windows, pues a lo mejor tienes que tragar y transigir, pero no te pueden obligar. El señor Bill Gates no puede llegar a tu casa y decir, como pasa en algunos países donde el curso forzoso monetario se aplica muy estrictamente. Bueno, el tema en la Revolución Francesa, cuando sacaron los assignats y se cargaron el patrón oro, pena de muerte para el que siguiese usando oro en los pagos. Pena de muerte, y se aplicaba. Diocleciano, cuando sacó el edicto de precios máximos, pena de muerte para los malvados acaparadores. Y hombre, en Venezuela creo que no se está llegando a tanto, pero hay una presión bastante importante para el que quiera vender el papel higiénico a un precio que no es el tasado. Entonces, la libertad es mejor. Y quiero pensar que tenemos la oportunidad, es que el caos y la anarquía de miles de monedas, al final pasará como con todo, la mayoría de la gente usará una, pero que no hace falta prohibir las otras. Y eso de la minería de los bitcoins no es una cosa que muy artificial y que puede ser castigado solamente por la aparición de las máquinas cuánticas, los New No, la amenaza de los ordenadores cuánticos es para la criptografía de Bitcoin. Bitcoin usa ahora mismo SHA-256 y seguramente me corregirá, espero que me corrija si me equivoco. Bitcoin usa ahora mismo un criptograma que es SHA-256. SHA-1 ya ha caído. Y como decía al principio, en criptografía la única... ha caído frente a algunos ataques muy potentes, o sea, no ha caído para todo el mundo. En criptografía, si hay algo, es que todo criptograma acaba cayendo. Pero lo bueno que tiene Bitcoin es que todos los participantes en el sistema de Bitcoin saben que sin un criptograma invulnerable en el tiempo en el que vivimos, no funciona. Entonces, hay un incentivo para mejorar el programa cada vez que vaya cayendo el criptograma. Ahora, eso sí, no te digo que no habrá un debate brutal entre los programadores sobre cuál va a ser la mejor fórmula para sustituir al actual cuando el actual caiga, como en todo, pero se cambiará, porque el incentivo es o pierdes todo lo que tienes invertido ahí o lo mejoramos. Y los señores mineros ya son unas empresas muy potentes. No sé quién lleva el orden. Sí. Me gustaría saber qué opinas acerca de la posibilidad de utilizar Bitcoin como refugio fiscal, ¿no? Pues me parece maravilloso. Y ¿Es para evadir posible? los controles de capital. A ver, Bitcoin, como dije antes, es seudónimo y es transparente.
Entonces, no, como refugio fiscal no es nada opaco, es peligrosísimo. Ahora porque las autoridades fiscales están bastante pez en esto, pero en cuanto tengan un poquito en cuanto empiecen a usar el Big Data para analizar la cadena de bloques, el libro de registro de Bitcoin, pues está todo ahí. Entonces, no es recomendable en ningún caso. Pero para lo que sí funciona muy bien es para eludir los controles de capital, por ejemplo, como los que se impusieron en Grecia. Otra cosa es que se haya usado mucho, no se ha usado mucho, ¿por qué? Pues porque todavía es bastante desconocido. También es verdad que es muy difícil de confiscar. Entonces, la rapacidad fiscal suele concentrarse en lo fácil. Por eso, cuando hablan de subir los impuestos a los ricos, yo digo, pero no conocemos la historia. Cada vez que han dicho vamos a subir los impuestos a los ricos, se lo han subido a donde está el bulto, que no, a los asalariados y a los que cotizan de forma que no pueden controlar las retenciones. Pero bueno, no es recomendable. Como no es recomendable usar Bitcoin porque no es anónimo, es transparente y público para ninguna cosa que te pueda traer problemas fiscales o de ataques cibernéticos o de cualquier cosa. La privacidad es un factor en el que Bitcoin tiene que mejorar mucho y hay muchas propuestas para mejorarlo o para construir otros niveles encima que la mejoren. Sí, ¿qué te parece si el ministro de Hacienda termina aprendiendo un poco de esto y se acaba emitiendo dólares y euros en la cadena de bloques? Bueno, ya se puede emitir euros y dólares en la cadena de bloques. Hay un protocolo que se llama Color El Coins. ministro de Hacienda a las 12 de la noche tiene todas las transacciones que hemos hecho, todos los españoles, hasta lo que nos hemos gastado en cañas. No, claro. El problema de la privacidad lo tenemos muy presente. O sea, si Bitcoin es una herramienta que pretende luchar contra el gran hermano financiero y devolver un poco al derecho de propiedad su contenido, que se ha perdido en cuanto el sistema financiero pasa todo por una cosa centralizada, el tema de la transparencia absoluta de la cadena de bloques no ayuda en ese aspecto. Pero hay soluciones en camino, ¿eh? Hay soluciones en camino, se están construyendo muchos protocolos adicionales y muchas herramientas que todavía no están funcionando lo suficientemente bien para facilitar la fungibilidad y el anonimato en Bitcoin. Pero todavía no están. Lo de Darkcoin, ¿no? Por ahí, Bueno, Darkcoin ahora se llama Dash. Le cambiaron el nombre, pensaron que era menos agresivo. Pero no está muy conseguido. En mi humilde opinión, y en esto sé que hay opiniones para todo, no está muy conseguido todavía, pero es que es muy fácil, en teoría, construir un sistema anónimo sobre Bitcoin. Construir un sistema anónimo sobre un sistema seudónimo es más fácil, en teoría, en la práctica, un sistema anónimo sobre un sistema seudónimo en el que además puedes generar infinidad de cuentas, incluso de forma automática, es posible, en teoría. Hacerlo efectivamente y que sirva para cantidades suficientes, bueno, pues no está conseguido todavía. En el momento en que la cadena de bloques es consenso, ¿cómo vas a ocultar algo que hay que darle transparencia, hay que darle comunicación a la cadena de bloques? Pues, por ejemplo, hablabas de circular euros por la cadena de bloques. Imagínate que tú ahora mismo quieres crear euros que aprovechen todas las ventajas de Bitcoin, pues hay un protocolo que se llama Color Coins, hay varios, que te permite ponerle una pequeña etiqueta a una fracción milésima de Bitcoin que ponga esto representa un euro. Y lo puedes enviar como si fuese Bitcoins y siempre que haya el emisor luego te respalde, te lo intercambie con un euro a paridad y el emisor sea de fiar y tal, pues estás usando toda la seguridad y toda la potencia de Bitcoin, de la cadena de bloques y etcétera, para enviar euros. Eso se puede hacer ya, o sea, y además no sabes lo fácil que se puede hacer, o sea, los Color Coins en 5 minutos, y de hecho se ha propuesto para muchas de estas iniciativas de monedas locales que están surgiendo por España ahora, usar Color Coins, entre otras cosas. Seguramente no lo hagan porque prefieren recibir subvenciones de la Unión Europea y hacer un sistema más bancarizado, pero bueno, es fácil. Pero, ¿qué pasa? Que esas etiquetas las puedes usar en el formato que quieras. Entonces, tienen que saber qué formato estás usando para saber qué información representa. Y por supuesto puedes usar un hash o un criptograma de otra información. Entonces, tú puedes transmitir información que represente valor, pero la persona que ve lo que hay ahí no tiene por qué poder entenderla. No sé si lo he explicado bien. Si yo quiero, por ejemplo,
crear una compañía y que esa compañía emita acciones y que mis accionistas sean anónimos. Pues creo un color coin, cojo 1000 fracciones, 1000 milésimas de Bitcoin y a cada una de esas les pongo una etiqueta diciendo representa una acción de la compañía. Y la reparto entre unos accionistas que no sé quiénes son, que han salido de internet, y cada año les pago el dividendo, porque como sé quién es el poseedor, le pago la misma cuenta. Pero solo yo sé qué etiqueta, solo yo y ellos sabemos qué etiqueta han usado. Entonces, en teoría, ya te digo, no sé cómo se haría exactamente, pero en teoría es bastante fácil crear un sistema anónimo sobre un sistema seudónimo. A ver, a mí fue justo que creó la cartera, ¿no? Y dijo que se podía perder. O sea, yo podía dejar de usar el móvil y se puede perder. O se te puede olvidar el PIN. A ver, y si, no sé, yo duro un año, cambio de móvil y dentro de un año encuentro el móvil, lo enciendo y me acuerdo que tengo bitcoins, ¿esto se pierde, regresa al sistema o sigue ahí un año después? Se pierde. ¿Se pierde? Se pierde. Okay. Por eso gástatelos, te lo he dicho, gástatelos. Luego ya tendrás más, pero de momento los primeros bitcoins hay que gastárselos porque además así ves cómo funciona. ¿Cuánto Regálalos. tiempo, una semana o cuál es la vida, el tiempo de vida que tiene? No, infinito. Si no los pierdes, infinito. Si recuperas el móvil, claro. Pensaba que decías si perdías el móvil o cambiabas de móvil. Y puedes pasarlos al nuevo móvil y hacerte una copia de seguridad y lo que quieras. Y mandarlos a China si quieres. Pasarle el micrófono, por favor, que me divierte el tema de... A ver, no voy a hacer campaña a favor de Classic. Sí, no. Porque es que no basta con eso. O sea, si esto crece como yo creo que va a crecer, vamos a necesitarlo todo. Theme blocks, Lightning Network, bloques más grandes, un sistema para la mempool más eficiente para incluir las transacciones de forma simultánea. Sí, en la 12 ya hay por lo menos la limitación de tamaño para que no Segregated Witness lo vamos a necesitar también. O sea, vamos a necesitar todo y más. Pero, o sea, si esto hace de repente, si esto sigue creciendo, ni siquiera que se ponga, si sigue creciendo al ritmo actual de uso, que se está doblando cada año más o menos, un poco más rápido pero bueno, pongamos que se dobla cada año. Si se sigue doblando cada año es que adelantamos a PayPal, no en número de usuarios, pero sí en volumen de transacción en 2017, 2018. A ver, mi punto de vista es que ahora mismo la cadena de bloques está prácticamente casi saturada. Entonces, el Bitcoin se ha vendido desde el principio como un sistema de pagos, ¿vale? Y sin ningún tipo de comisión, ¿vale? Pues al aumentarse el tamaño de al aumentarse el número de transacciones con la cadena de bloques, el tamaño de bloque es máximo, entonces las transacciones tienen que subir de precio para que te las incluyan en los bloques. Ya. Entonces, lo que pasa, ahora tienes ese problema. Pero es que una cosa es lo que ha sido Bitcoin y lo que es un sistema de asentamiento bancario, ya. ¿vale? No, es que Bitcoin lo que realmente es un banco central. Y tú no puedes estar seguro de que una transacción ha ocurrido hasta que se han minado pues 5 bloques, ¿vale? Y eso son 50 minutos. Define nivel de seguridad. O sea, una confirmación te da un 90% por lo menos. Peter Todd, 95, sí. Peter Todd, que es un core developer, lo sabrás. Canadiense, sí. Ha estafado, entre comillas, me refiero, a una empresa que no hacía el asentamiento debido de los bloques, sino que simplemente cuando recibían el mempool la transacción ya lo tomaba como si fuese ya fija. Luego lo que pasa, no es otra transacción que tiene más... ha hecho un doble gasto, pero aprovechándose de que los tíos no esperaban una confirmación. Eso es, pero un sistema que hace eso no es bueno, ¿vale? O sea, una vez están minados los bloques, no hay manera humana de que eso... De cambiar la historia. ¿Vale? De cambiar la historia. Tú no puedes hacer pagos instantáneos en el Bitcoin de manera segura. Se ha vendido así, pero es mentira. No se ha vendido así, ¿eh? ¿Instantáneos? Sí. Claro, es que o sea, es un tema tan complicado. A ver, yo uso pagos y he usado mucho pagos de cero confirmación y hay un riesgo aceptable para según qué cantidades. O sea, yo creo que están jugando con eso. Sí, exacto.
Lo que quiero decir es que ahora mismo se está desarrollando el sistema de la Lightning Network, que es un sistema de pagos, ¿vale? Y digamos que el funcionamiento, así más o menos para que nos entendamos todos, es pasar transacciones fuera de la cadena de bloques, ¿vale? Es, digamos, como tú vas a un banco, que en este caso sería la cadena de bloque de Bitcoin, y establece lo que se denomina un canal con otra persona. Sí. Por simplificar, Bitcoin sería el banco central y Lightning sería los bancos. El sistema de pagos. El sistema de pagos, vale. Vale, entonces, bueno, eso es más o menos todo lo que... Sí, y podría multiplicar por ¿cuánto? Por 70.000 el número de la capacidad. Es infinito. Además, eso es que... Pero no está hecho. Que estamos muy... Sí, no está hecho, ¿vale? Yo sigo bastante el tema de los desarrollos, me meto en la lista de correo de los desarrolladores y dentro de mis capacidades personales intento seguir todo el tema de criptografía y demás. Y sí te puedo decir que están haciendo mucho esfuerzo para que sea privado y sea más anónimo que la cadena de bloques. No algo seudónimo, sino algo anónimo y basado en cierta medida en la red Tor. No, ahí hay gente que tiene muy claro el tema de la privacidad. No, muy o sea, claro. es comprometido 100%. Sí. O sea, son los que se llaman criptoanarquistas, vaya. Sí. No se denominan así, pero muy comprometidos con ese tema. Vale. No, a ver, que yo, o sea, lo que decías antes de la capacidad de Bitcoin está limitada y hay muchísimos debates técnicos sobre cómo aumentarla y hay varias alternativas propuestas. Lightning Network es una muy favorita de los actuales desarrolladores líderes. Y bueno, y el tamaño de bloques, que hasta hace poco era una cosa teórica, porque nunca se había llegado realmente a... Es que digamos que nosotros, los ingenieros de Bitcoin, tienen que, digamos que estar, por un lado, intentando que sea lo más descentralizado posible, lo más anónimo, y luego, por otra parte, el servir a la máxima... A la gente que lo está usando ahora. Es que está el futuro, pero es que ya lo está usando mucha gente, es muchas empresas. Política en el sentido de más seguridad... Bueno, y la visión es Bitcoin como sistema de pagos de casa de consolidación o Bitcoin como efectivo electrónico. Eso es. Pero bueno, de momento funciona como efectivo electrónico, ¿eh? La gente lo usa. Sí, eso está La gente lo usa. Cuando he dicho que es más o menos que lo han hackeado y demás... Por cierto, cuando hablamos de las comisiones de Bitcoin, ahora mismo la comisión para garantizar que entras en los próximos 2 bloques, sí, estamos hablando de 20 satoshis por byte. 20 satoshis por byte, transacción media de 300 bytes, te estás poniendo en 6.000. 6.000 satoshis, que 6.000 satoshis es una 10 milésima, no, una 100 milésima de Bitcoin que viene a ser 2 céntimos. Para garantizarte que te confirman, viene a ser 2 céntimos, para garantizarte que te confirman los próximos 2 bloques. Si no tienes prisa, puedes pagar 0. Y aún así... Están entrando, las gratis están entrando. Se están peleando los programadores por ello. Bueno, porque para micropagos, Internet of Things, pero bueno, está Payment Channels también que te permite abrir un canal y hacer 1.000 transacciones. Y eso yo lo he visto utilizado. Los de CoinFein aquí en España tenían un sistema que usaba los micropayment channels. Bueno, tampoco me quería hacer aquí un monólogo. No, fue divertido. Hay una cosa que es bastante importante que no han nombrado y es, por ejemplo, el desarrollo de OpenBazaar. Por favor, ¿cómo se me ha olvidado? Sale OpenBazaar. En España está prohibido Uber. En España están prohibidos un montón de cosas porque a algún gremio u a otro no le gusta. OpenBazaar permite hacer de forma descentralizada e incensurable como Bitcoin, o lo permitirá cuando se lance el 1 de marzo la primera beta abierta, cualquier tipo de comercio electrónico. Y además, como es código abierto, podrán desarrollarse aplicaciones específicas para otras cosas usando esa tecnología. Y podrás hacer un BlaBlaCar o un Uber sin Uber, y eso no solo significa sin comisiones, sino también sin censura. Podrás hacer un Airbnb, podrás hacer mil cosas que hoy en día lo hacen empresas y empezarán a hacerse entre particulares, de verdad entre particulares. Y ya que estamos en ese tema, me divierte mencionar también mucho la biblioteca descentralizada de Alejandría, que te permite publicar archivos, es una especie de copia entre BitTorrent y iTunes, te permite compartir archivos y cobrar por los archivos, y además compartir lo que cobras con la gente que te ayuda a distribuirlos.
y es muy interesante también eso. Luego hay otro que se llama Joystream, que es una especie de BitTorrent en el que te pagan pequeños micropagos por ayudar a la red. Hay todo tipo de cosas que... Es que claro, no se puede hablar de todo, pero hay un mundo entero de cosas que se están... Si te metes en... de cosas que se están construyendo con esta tecnología y que de verdad van a cambiar nuestras vidas, no sabemos cuál, igual que cuando empezó Internet no sabíamos qué es lo que más íbamos a estar usando, pero las posibilidades son alucinantes. Hay un desarrollo que es muy teórico y muy técnico, ¿vale? Pero que yo lo considero, mucha gente lo considera como un santo grial en la criptoanarquía, ¿vale? Que es en el tema en el que más o menos nos movemos. Y es el Bitcoin. En una cadena de bloques tú tienes siempre un mínimo de tasas, ¿vale? Pero en la Lightning Network tienes tasas cero. Si quieres, una vez has establecido un canal, puedes mandar las cantidades ínfimas más pequeñas hasta un satoshi por cero, ¿vale? Eso lo que permite es, digamos que, si no te gusta Internet, ¿vale? Te lo cambies. Sí. Y me voy a explicar. Ahora mismo Internet sabemos que está centralizado y si tú tienes... hasta cierto grado. Hasta cierto grado. O sea, no es, digamos que dentro de las tres figuritas que siempre poner jerárquico, sale un puntito con rayas alrededor, eso es, digamos, banco central, ¿vale? Luego distribuido, que son varios nodos principales y luego más o menos una red entre ellos, y luego están, digamos, lo que es una red mesh, que es una red de punto a punto, peer-to-peer, de yo quiero ir de aquí a aquí, no voy a pasar por los servidores de Telefónica, voy a pasar por los servidores de mis vecinos, que lo tengan, ¿vale? Eso tiene muchos problemas de momento en cuanto a telecomunicaciones y que sea, digamos, viable. Pero un problema también muy grande es el incentivar el que tú te pongas tu nodo. BitMesh. Eso es. Lo que te permite, digamos, el protocolo Lightning Network es que como puedes mandar cantidades ínfimas de dinero sin ningún tipo de comisión, puedes, digamos, monetizar o sacar dinero de poner un servidor en tu casa. O un router de wifi, sí. Entonces, el protocolo lo que hace más o menos todo lo que sirvas tú a una red de pasar datos de lo que son los bloques de TCP/IP, vaya, las comunicaciones, el poder recibir dinero automáticamente de eso. Entonces eso provoca el destruir las barreras de entrada para hacer un mercado sobre eso y hacer un bypass de toda la estructura que hay generada en Internet. Internet en Cuba. O sea, aplicación ya. Tú sueltas. Que la NSA te esté mirando todo lo que haces, que recogen metadatos, todo eso. Y es algo bastante importante. Es algo que desde el punto de vista técnico yo lo sigo mucho. Pero claro, desde el punto de vista de una conferencia sí merece la pena recalcar para que se sepa que se intenta hacer eso. Sí, no, y también micropagos también sirven para temas como el Internet of Things y todo esto. Sí, sí. Una de las cosas que se me ha olvidado decir, que es que en el mundo hay 7.000 millones de personas, de los cuales 4.000 no tienen cuenta bancaria, ni están bancarizados de ninguna forma, pero tienen, de esos 4.000, 3.000 tienen teléfono móvil. Y dentro de 2 años ese teléfono móvil será smartphone. Toda esa gente se le puede ofrecer servicios financieros vía Bitcoin ya. Y eso puede ser seguros, micropréstamos, todo tipo de servicios financieros, pues se puede permitir invertir a través de Bitcoin sin tener que pasar por un banco. Y por cierto, otro asunto que me divierte mucho es, hablando de las figuras financieras basadas en Bitcoin, Bitcoin permite contratos inteligentes, es decir, contratos que se resuelven solos, sin intermediarios, que se autoejecutan. No permite tantos contratos inteligentes como Ethereum, porque Bitcoin no es un lenguaje completo Turing, ¿vale? Pero bueno, permite contratos inteligentes. Y una de las cosas que seguramente veremos pronto serán contratos financieros, derivados, opciones, futuros y tal, que se autoejecuten sin riesgo de contrapartida. Es decir, el emisor puede quebrar, puede desaparecer, da igual. El contrato es autónomo y cuando llegue a vencimiento se ejecutará
aunque ese banco ya no exista. Y esto puede parecer una curiosidad o por algo que le divierta solo a los traders, pero por otro lado, imaginemos, por ejemplo, un sistema de pensiones en el que dé igual que quiebre el gobierno y puedas seguir asegurándote que cobras tu pensión. O imaginemos unos seguros en los que dé igual los fondos de la aseguradora, porque con las fianzas ya acumuladas se paga. Evidentemente, para un seguro justo que tienes que hacer, juntar muchas aportaciones, no, pero bueno, pero algunos tipos sí. Y esas cosas ya se están usando, por ejemplo, para las apuestas, mucho. Y para los mercados financieros. Ya hay unos 20 brokers de Forex que aceptan Bitcoin y ya hay unas 15 páginas que hacen opciones en Bitcoin. De momento no son con contratos inteligentes, ¿eh? Hay una página web en medio, pero bueno, pero hacia ahí vamos. Bueno, relacionado con esto de los productos financieros, me pregunto, antes has mencionado, si no me equivoco, una cosa que se llama Color Coin. No sé si está relacionado. Me imagino que si tienes un producto financiero, tú tendrías, igual que cuando metes el dinero en un banco, salvando las diferencias, pero si metes el dinero en un banco puedes seguir haciendo transacciones y digamos que eso está... bueno, antes has mencionado, por ejemplo, las acciones. Si quieres manejar acciones, si vendes y compras acciones con bitcoins, realmente no estás vendiendo y comprando bitcoins, sino que estás vendiendo y comprando acciones, pero puedes manejar bitcoins. ¿Cómo esto sería, digamos, un mercado paralelo dentro de los bitcoin? Bueno, los color coins hay muchos experimentos, pero no sé si se están usando mucho de verdad para temas empresariales, pero a ver, la red de Bitcoin transmite información y esa información se registra en un libro público contable abierto que es la cadena de bloques, pero tú a esa información le puedes dar el simbolismo que quieras. Sí, la unidad de cuenta son los bitcoins y tal, pero tú a esos bitcoins les puedes agregar información adicional. Tú puedes escribir mensajes en la cadena de bloques. Se puede usar para muchas cosas. Se puede usar para instrumentos financieros, y sí, sería un mercado paralelo, evidentemente, o salvo que el emisor los emita directamente sobre la cadena de bloques, por ejemplo, en un crowdfunding. Pero también se puede usar para cosas no financieras. Por ejemplo, una de las cosas maravillosas de Bitcoin es que mata al gran hermano de Orwell, mata al Minitrue, al Ministerio de la Verdad. Eso de el periódico va al agujero de la memoria, eso se acabó con Bitcoin, porque no se puede modificar la historia, te da una forma de llegar a un consenso sobre cuál es la verdad ahora, certificarlo, y una vez que tiene, lo que sea, 15 confirmaciones, nadie puede cambiar eso. Y además, como ahora tenemos unos disquitos que creo que les caben 100 terabytes y que al parecer duran 5.000 millones de años, pues podemos grabarlo ahí y dentro de 5.000 millones de años, si consiguen un lector láser los alienígenas, pues podrán leer una versión de la historia que no se haya modificado. Aunque fuese mentira originalmente, pero por lo menos leerán las mentiras originales de fuentes primarias, y eso a la gente que le interesa la historia, pues oye, siempre vas a la fuente primaria, ¿no? Porque es la menos deformada, aunque tiene la deformación de origen, claro. Pero vamos, el borro a Trotsky de la foto no va a poder suceder gracias a la cadena de bloques, y es una aplicación no financiera que me parece brutal desde el punto de vista de la libertad y de la verdad. Cambiar de una moneda a otra es costoso. Sí. Bueno, pues originalmente Bitcoin era muy poco líquida, la tenía muy poca gente y era muy difícil intercambiarlas. Ahora mismo, así de mercados hay. Tú te metes, por ejemplo, hay una página web que se llama Bitcoin Charts, y tú ahí puedes ver la cotización de bitcoins en más de 20 mercados en dólares canadienses, en libras, en yenes, en renminbi, eso que es un mercado supuestamente muy controlado, en euros, por supuesto, en zlotys polacos, en peso argentino, por supuesto, en bolívar fuerte y en bolívar del mercado negro, en dólar blue de Argentina. ¿Qué pasa? Pues que los mercados más líquidos tienen comisiones más bajas, hay más competencia, hay varias casas de cambio que ofrecen el mismo servicio y compiten en las comisiones, y los mercados menos líquidos, por ejemplo el del bolívar, pues suele haber
divergencias en el precio importante. Además, en el bolívar afecta mucho que como la gasolina en Venezuela está hipersubvencionada y el precio es muy barato, hay gente que está minando allí. Porque además así se saltan el cupo Cadivi de poder comprar dólares y entonces lo que hacen es vender los bitcoins por dólares. Pero bueno, hay muchos mercados, hace unos años la liquidez era mínima, las horquillas del spread entre el bid y el ask era muy amplio y ahora se ha reducido muchísimo. Los pares de divisas más cotizados, el eurodólar, etcétera, con las divisas más líquidas como el euro y el dólar, Bitcoin es muy líquido, muy líquido. No sé, ¿qué te puede costar cobrar Bitstamp o Kraken? O sea, puede haber menos de un 0,01% de spread. O sea, no te cobran nada. Puedes cambiar. Claro, evidentemente, sí, o sea, hay arbitrajistas, además, añadiendo esa eficiencia de mercado. Evidentemente, como en todo, si tú te vas a Londres y en el aeropuerto quieres cambiar a libras, pues te van a meter un sablazo del 15%. Si lo haces en el centro de Londres, tal, pues ya solo te lo meten del 5%. Y si te vas a la página web de no sé qué, no sé cuánto y rebuscas un poco, pues al final lo consigues mucho más barato. Pues en Bitcoin igual, hay que comparar. No sé si eso era lo que quería. ¿Qué opinión te merece la empresa BitNation? Me gusta más Flash. No me refiero a... No, espérate. Bueno, BitNation. Sí, pero no es una empresa, no es una organización que Sí, pretende... es una organización que pretende establecer un estado basado con servicios en la cadena de bloques. Entonces es lo que pensaba que era. Me parece una idea interesante, muy prematura, pero bueno, interesante. Y a ellos no los conozco muy bien, la verdad. Y no sé muy bien cómo... Hay un partido político australiano nuevo que se llama, si no me equivoco, Flash, si no me equivoco, con U, no con A, que pretenden hacer delegación estricta del voto, por lo cual antes de votar sobre cualquier ley, su diputado tendría unas elecciones internas de los militantes de los votantes del partido que le delegarían el voto directamente. Y además tiene una especie de mercado interno en el cual un tema sobre el que tú no te interesa puedes no gastar tu voto, pero gastarlo en el siguiente tema e incluso acumular votos. Ese sistema me parece muy interesante y además más fácil de probar desde el principio. Porque, a ver, evidentemente quitarle el monopolio de la moneda a los estados es una cosa muy interesante. A mí me gusta mucho la ciencia ficción y me divierte muchísimo un escritor que se llama Bernard Winch. Bernard Winch es... Bueno, pero tú en lo que estás pensando es en Snow Crash. Y en los pequeños, en Neil Stephenson y en las micronaciones. Me gusta la idea, creo que iremos... Es una idea de micronación en el sentido de que nación virtual. Pequeñita, sino es una nación virtual en cualquier lugar del mundo. Entonces, todos los servicios que te ofrece un Estado, esto es evidentemente muy... Si los quieres. Con pinzas, evidentemente, muy con pinzas. Sí, todos los estados que te ofrece un Estado, si los quieres, en teoría, ofrecerlos de forma voluntaria, asociativa y tal. Dentro de lo que puedo, pues voy investigando y voy a hacer la pregunta porque he incluso visto afirmaciones como constituciones escritas en la cadena de bloques de Ethereum. Es que el siguiente derivado de los contratos autoejecutables son los acuerdos grandes autoejecutables y los siguientes son las constituciones autoejecutables, tal. Es interesantísimo, me divierte el tema. El proyecto concreto de BitNation lo he visto por ahí, no me lo conozco a fondo, la verdad. pero vamos, me interesan muchísimo todas esas cosas. De hecho, es que Bitcoin es una máquina de consenso. Entonces, bueno, o sea, si pensáis que en España conseguir una mayoría absoluta en el Parlamento es difícil, conseguir un 90% de acuerdo para cambiar el protocolo de Bitcoin tiene tela. Anda, estamos en el Juan de Mariana, más preguntas monetarias. Todavía no he oído banca reserva fraccionaria por aquí. Una pregunta muy breve. ¿Cuál es la página web, el sitio en el que mejor puede uno complementar el conocimiento que ya podemos tener? Wikipedia. Wikipedia. Empieza por Wikipedia. Bueno, no, yo te recomendaría, antes de la parte teórica, la práctica. Instalas un monedero,
compras 1 euro en bitcoins, lo gastas en cualquier chorrada, te lo envías por correo electrónico, ves las posibilidades que hay, juegas un poco. Sin arriesgar nada, juegas. Primero la práctica. Y luego ya te vas a Wikipedia y la página de Bitcoin tiene muchos de todo, pero bueno, es un buen sitio por donde empezar. Luego está bitcoin.com, bitcoin.org y hay 1000. Pero Wikipedia no está mal para empezar. Bitcoin también tiene ahí una wiki de Bitcoin. Pero bueno. Una breve pregunta. Un supuesto. Imagínate que un Estado quita el dinero fiat, el dinero líquido, el dinero, las monedas. ¿Cómo afectaría? ¿Cómo crees que funcionaría Bitcoin? Hombre, pues proporcionaría una alternativa. O sea, tú dices que de repente mañana se levanta el señor Mario Draghi y dice, se acabó el euro. No, pero claro, no puedes hacerlo mundialmente. Suecia, por ejemplo, tiene pensado... quitar, pero el metálico, tú dices el de papel, entendido. Bueno, como decía antes, hay un lobby muy importante en contra del dinero metálico. ¿Por qué? Porque tiene algunas de las características que tiene Bitcoin y que no le gusta a los dirigentes del actual sistema financiero, que es que da un margen de autonomía al individuo sobre lo que quiere hacer con él que no da el dinero bancario. Y por cierto, por si alguien no lo sabe, no lo digo lo suficiente, en España el dinero bancario en los depósitos no es tuyo, es del banco, legalmente. Es una obligación del banco. El contrato de depósito regular no es lo mismo que el contrato de depósito que tienes cuando vas al parking y dejas tu coche. No es lo mismo. Y si el banco quiebra y en una crisis económica grave, 2016 o 2025, en la que caigan muchos bancos y en la que caigan gobiernos, y España, por supuesto, con la deuda al 100% del PIB, en algún momento quebrará o hará alguna quita o una reestructuración importante, no lo dudéis, por supuesto no sé decir cuándo, pero en toda su historia, cada vez que ha superado el 60%, ¡pum!, devaluación. Y ahora no podemos hacer devaluación. O sea, que habrá quiebras bancarias, habrá corralitos, habrá controles de capital, habrá todas estas cosas, y ahí nos daremos cuenta de que el dinero que hay en los bancos no es nuestro. En relación con eso, ni siquiera el dinero que tienes tú Tampoco tiene la firma de Mario Draghi, y si de repente Ludwig von Mises en una crisis... o romperlo, cometes un delito. Bueno, sí. De las leyes importa también la aplicabilidad, si son capaces de hacerlas cumplir, no solo la teoría. Pero bueno, sí, pero realmente Ludwig von Mises estuvo, no sé, me acuerdo si ministro de Finanzas o asesorando al Ministerio de Finanzas de Austria en una crisis de hiperinflación justo en la ruptura del Imperio Austrohúngaro, y una de las cosas que hicieron es: no queremos que lleguen todos los, no me acuerdo si eran chelines o marcos entonces, pero austriacos, no queremos que nos lleguen todos los billetes de Hungría y de Croacia y de no sé cuánto. Esto no puede ser. ¿Qué vamos a hacer? Pues pasamos el dinero que hay en Austria por la casa del banco, les ponemos una estampita que diga estos son marcos austriacos, pero de Austria, no del imperio. ¿Y qué pasa? Que el resto ya no los aceptaban para nada. Y hubo un periodo en el que sobrevivieron por costumbre y tal, pero perdieron todo su valor, claro. Y efectivamente, si el señor Mario Draghi, si los poderes fácticos del euro deciden que quieren cambiar alguna de las condiciones del contrato implícito que hay en el papelito, pueden hacerlo tranquilamente. No aceptamos los billetes de 500, prohibidos. No aceptamos las monedas de 1 euro, o queremos... Claro que pueden. Queremos sacar un billete nuevo que tenga un chip para controlar todos los movimientos, y el que use billetes antiguos a la tren. Claro que pueden. Pero Bitcoin ahora da unas alternativas que antes no había. Antes, ¿qué te hacías? Pues bueno, pues te vas al trueque, te vas a un sistema de monedas locales, te inventas alternativas. Bitcoin ahora da una alternativa incensurable, global, muy cómoda, que con un cacharrito de estos, o con un anillo, o con una huella digital, o con todos los soportes tecnológicos van a funcionar con Bitcoin. De hecho, ya hay un señor que se ha implantado un chip de estos que parece un grano de arroz y paga haciendo así, pip, porque se puede, porque como es programable, es muy versátil. Pues esa alternativa antes no la había. Entonces, que hagan lo que quieran, pero ya tenemos más opciones. No sé si me estoy pasando de tiempo, Rayo. Si no hay más preguntas, pues muchas gracias por la conferencia, Félix, y por el debate y las cuestiones posteriores que han ido surgiendo. Y muchas gracias a todos por la asistencia y muchas gracias por participar en el debate.
Nos vemos en todo caso la semana que viene con Pablo Martínez Bernal sobre inversión y bueno, recordad el 9 de marzo, miércoles, el Free Market Roadshow, o sea que si podéis apuntaros y acudir a la Fundación Rafael del Pino, una tarde que esperemos sea apasionante para todos. Muchas gracias, hasta entonces. Muchísimas gracias.